tanto de posición como de relación de distribución, como la propuesta espacial de cada una de las unidades. Este momento de estos laboratorios se denomina sistema. Entonces lo que nos hemos dado cuenta es que como la herramienta con la cual están trabajando ustedes de manera muy directa es una maqueta de modelo 200 y todavía las unidades aparecen digamos, esquematizadas diferenciando las tipologías, eso está quedándose como una constancia en el proyecto, perdiendo unidades de concepto y de lenguaje. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando uno ve el proyecto, pues ustedes ven plantas, ven las secciones, pero siguen apareciendo como si fueran volúmenes independientes, no como un conjunto, no como un solo proyecto. ¿Sí? Entonces, ese último paso creo que es necesario acelerarlo de una manera muy inmediata para todos. Es decir, que ustedes tengan ya la lectura de todos los procesos en una propuesta que es, digamos, integral y que es, digamos, equilibrada, digamos, en las decisiones que se ha tomado, pero que se lea como un solo proyecto. Eso es parte de las decisiones que uno tiene que tomar en la definición de cualquier proyecto arquitectónico. Y está muy referido al lenguaje mismo, al lenguaje de la arquitectura, y en particular al lenguaje a través de la envolvente del edificio. Pero esa envolvente tiene dos consideraciones. Una es que hay una relación de vacíos y de ocupación que le da, digamos, el texto general al proyecto, pero que tiene que ver con la ocupación del suelo y la relación con la superficie del espacio público. Igualmente tiene que ver con la relación de los bordes y de contacto entre el edificio que se propone y el edificio, los edificios existentes. Entonces, cuando ustedes pasaron de trabajar en esta maqueta en masas de la vecindad, de los vecinos, cuando uno empieza a mirar el proyecto y lo incorpora ya, uno empieza a mirar como una unidad de propuesta respecto al lugar. Eso se está perdiendo en el proyecto. También es muy importante, entonces, el punto de contacto con las medianías, el punto de contacto con el vecino inmediato, tanto en altura como las caras, las superficies que envuelven esa relación de parámetros. Entonces, estamos hablando de dos cosas, o básicamente estamos hablando de una sola cosa, pero relacionada con dos elementos. ¿Sí? Una es el lenguaje total del proyecto, que tiene que ver con la relación del mismo proyecto con lo público, y eso tiene que ver con los vacíos, con los baños, con la fachada como pliegue, como superficie, como lo que ustedes consideren que debe ser dentro del proyecto, pero que tiene una relación muy clara del comportamiento y la actividad dentro de las unidades, pero también tiene contacto de superficie con la relación del espacio público. No solamente se puede pensar el tema del vano alrededor de la iluminación al interior. Disculpa un minuto. ¿Aló? Estoy en clase. Entonces, no solamente la ubicación de una ventana para poder iluminar un interior, sino la ubicación de un vano como relación de lleno y vacío en una superficie con la pared. O sea, usted no puede llegar y colocar el vano en la unidad y después la otra unidad que tiene el vano en otra parte y no tiene ningún tipo de relación. Cuando usted coloca eso en una superficie, empieza a constituir una pauta también de organización y empieza a construir un texto de cómo se lee el proyecto como unidad. Eso no se ha logrado en ningún proyecto, porque todavía no lo hemos trabajado. Entonces eso significa que tenemos que hacer un último jalón del proceso de diseño en este momento, que es muy importante y es para todos. Vamos a hacer un ejercicio de aquí a mañana, solamente de aquí a mañana. Ustedes van a coger el proyecto lo van a, digamos, ya lo tienen dibujado en escala, digamos, uno en 100, uno en 200, algunos sí, y van a trabajar tres propuestas de fachadas, completamente tres en lápiz, sobre una superficie organizada que tenga el paramento vecino, que tenga la línea de calle bien definida, si hay arborización al frente, si hay elementos de contexto inmediato que son muy importantes, hay unos que están en un parque, otros en una vía pública, ubicarlos en esa fachada, saber que la sección es completa y que la proporción del edificio está de una lectura integral y hacer una lectura clara de cuáles son los vanos y las superficies llenas. Yo no puedo imaginar que hay proyectos que tienen toda una fachada abierta que está al poniente, que tienen toda una condición, digamos, de
de exposición, no solamente a la intemperie, sino también de exposición en términos de registro visual del exterior y de registro visual del interior, sin haber pensado cuál es la forma de envolver las unidades para verlas como un conjunto y no como unidades independientes. Y eso sigue pasando en todos los proyectos. Es muy importante que piensen cuando el profe les está diciendo, y es pensar en el sentido de la unidad proyectual, ¿cierto? O sea, ya de conjunto. Entonces, cuando vamos a pensar ahora en las fachadas, primero entiendan que es un ejercicio rápido, ¿cierto? No es ponerse a dibujar preciosamente unas ventanas, no. No se trata de ponerse ahora a poner ventanas, sino de aplicar unos criterios y conforme a esos criterios pensar en que ese elemento o esos elementos rítmicos que conforman la fachada son los que me van a mí a ayudar a otorgarle a este ejercicio que estoy haciendo el sentido de unidad. O sea, entenderlo es como una estrategia que es completa, por decir algo. Yo digo, no, son unos elementos verticales por tal y cual situación. Y el criterio va a estar determinado por la afectación de la velocidad y la bulla de los carros. Entonces, los elementos verticales yo los entenderé mucho más pegaditos, o mucho más gruesos, o mucho más profundos, ¿cierto? Donde hay más bulla, por ejemplo, son más pegaditos, o son más profundos, donde hay más sol, ¿cierto? O sea, ¿cuál es el criterio? Yo con el mismo elemento vertical, rítmicamente, puedo componer todas las fachadas del proyecto. Lo que no quiere decir que la fachada por todos los lados sea igual, sino que es un criterio, ¿cierto? Otro podrá decir, no, el criterio mío es que son los planos francos. Cuando es cerrado es un muro cerrado de piso a techo y de lado a lado. Y cuando es abierto es un plano abierto de piso a techo y de lado a lado. Y entonces cojo ese criterio y hago todo el proyecto con ese criterio. Entonces yo, ¿qué es lo que debo determinar ahora? Es un ejercicio sobre todo intelectual. Yo entiendo mi proyecto, es que me he imaginado situaciones con relación al sol, a la bulla, al viento, a los registros, a las relaciones visuales de dobles alturas, de alturas simples, de balcones, de terrazas. Entonces yo voy a establecer 3 criterios y cada uno de esos 3 criterios se tiene que expresar espacial y formalmente en un tipo de fachada. Eso es el ejercicio. O sea, no es sacarse ahora del sombrero algo. Es ver todo el proceso de conceptualización que ustedes ya traían, la convención del lugar, de la asociación de los tipos y del sentido de unidad, y a eso pensarle ahora cómo eso debiera expresarse, ¿cierto? Que es en últimas esa materialidad de la fachada. Y es importante decir eso, este ejercicio tiene las mismas características de todo, ¿cierto? Ustedes lo están pensando mucho desde la unidad, algunos siento que ya determinan, lógicamente determinan por dónde accede, pero a veces saben ya por dónde se ilumina, se ubica la modulación de regulación de una ventana, se ubica el punto del comedor o del trabajo en relación con la luz, pero esa relación del interior hacia el exterior como resultado no puede ser un asunto anárquico, totalmente disperso, sin coherencia, sino que también debe haber una reflexión desde de afuera hacia adentro. Entonces aparece ese plano de fachada como un plano que determina la relación que tiene ese afuera con ese adentro con el afuera, pero como una sola superficie que tiene estrategias, digamos, de intervención diferentes. ¿Sí? Y no normalmente lo digo hacia la calle, lo digo también hacia las circulaciones interiores, hacia los espacios interiores, porque ustedes han planteado algunas circulaciones que dan a unas condiciones de interior, digamos, restrictiva o crítica, como la ubicación de una habitación. Entonces, la ventana donde se pone, donde se coloca, qué relación tiene en términos con la superficie de circulación, por lo menos de altura, y cómo se genera una respuesta sumamente funcional al hecho del registro con el espacio privado, sino también como lenguaje de esa fachada interior. Y eso es un texto que debe ser con coherencia, pero es que debe haber una estrategia. Y es lo que todavía no hemos leído en muchos de ustedes. Ese ejercicio tenemos que hacer para que el proyecto tenga unidad. Miren, por ejemplo, ahorita lo miran. Se paran aquí fuera de este edificio y miran las intervenciones sobre las fachadas, o sea, sobre las ventanas, sobre las ventanas de este edificio que se han hecho en la medida de estas adecuaciones que se han hecho en el edificio. Y compárenlas con estas viejas, que son viejas y feas y oscuras de celosías, y aquellas que son nuevas, de aluminio y de ventanas corridas. Y estas tienen que ver con el edificio en que son oscuras y están metidas como en la sombra.
Y de alguna forma uno entiende que esta es como la lógica estética de este edificio. Están metidas y que lo que hacen es que proyectan una sombra. Cuando uno ve aquellas nuevas que son de perfilería blanca, es extraña la sensación, es como si la ventana se le saliera a uno de la estructura del edificio que está hecha a punta de vanos, ¿cierto? O si nos vamos a un extremo, voy a ir a un extremo de un edificio, que es el edificio de la Plaza de la Libertad, ¿cierto? Que los taxistas le dicen el edificio de las galletas. Ese edificio está pensado, digamos, como en términos del laboratorio que ustedes van a hacer de hoy a mañana, ¿cierto? Como una sola idea, cómo cubrir todo un edificio. Ahora, puede que ya se les haya ido la mano, es bastante posible que se les haya ido la mano, y que quizá el concreto no les quedó con el acabado final que ellos pretendían que les quedara, y por eso los taxistas le dicen el edificio de las galletas. Pero sí nos sirve es como lectura disciplinar, el ejercicio que los pelados de Opus hicieron para pensar esas fachadas completas de todo ese edificio es algo parecido al ejercicio que ustedes deben hacer ahora para pensar el lenguaje completo como sentido de unidad proyectual del ejercicio. Sí, pero tú mencionaste otro tema importante, la ventana no solamente es un hueco, podría hacer eso como una estrategia, pero hay otras. Él está mencionando una ventana horizontal que se retrae, genera un cuerpo, un espacio que además es contenida y genera una sombra. Es una estrategia respecto al vano, respecto a la luz y finalmente también al lenguaje, a la geometría de la fachada. Eso creo que es una posibilidad de pensar que la envolvente además tiene una espacialidad, tiene una relación de cuerpo que permite el aislamiento térmico y la genera una sombra, pero le da también un lenguaje de profundidad a la fachada, ¿sí? Yo creo que con el grupo la semana pasada estoy hablando de ese tema. El tema es además que no es un asunto de copiar formalmente, no es de buscar entrevistas y libros, no, es buscar ustedes con las pautas que tienen, el ordenamiento del espacio interior y sus relaciones funcionales, cuál es el ordenamiento de ese lenguaje de superficie o de volumen de fachada, o de cuerpo de fachada más que volumen, ¿cierto? Y pueden aparecer por elementos además adicionales, hay condiciones críticas de asoleamiento, por ejemplo, ya llega a aparecer una superficie para generar una sombra o elementos verticales que permiten en la inclinación de la luz pensar eso. Entonces es muy importante pensar esa envolvente relación con la orientación y en la relación con la visual que hay de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera y en la unidad de lenguaje externo de afuera. Pero es inevitable, nosotros no podemos dejar eso al margen del proyecto. Y no estamos en un ejercicio como debería ser en profundidad, que es además resolverlo en la técnica, ni siquiera estamos haciendo la respuesta respecto al material. En este momento dado, en el momento que está este ejercicio, eso todavía es como un pensamiento, todavía no llega a ser como una decisión. Sería muy interesante, pero no es la idea que la dibujen el ladrillito por el ladrillito y el bloque por el bloque, sino el comportamiento de los planos llenos y vacíos y el cuerpo que tiene esa superficie envolvente en términos de garantizar un manejo o una penetración de la luz desde el exterior al interior. Y además cómo permite eso la observación o la cualidad de la habitabilidad interior, de vivir o habitar un espacio social, un espacio de comedor, una cocina, con respecto a un exterior. Es imaginarse que hay un cuerpo, de eso lo he indicado en la charla, hay un cuerpo, hay unos cuerpos en movimiento detrás de esa fachada, o en esa fachada, que son parte del escenario de lo público. Es decir, yo estoy aquí afuera y puede tener un vano, sea vertical o horizontal o por la forma que sea, hay una actividad allá que hace parte y presencia en la vida de lo público. ¿Sí? Ahora se vale. De hecho, la conferencia de Montaña fue sobre exactamente ese punto de contacto de la vida. Se vale que busquen ustedes, pues, que miden arquitectura. Uno se hace la pregunta: hombre, yo quiero lograr una opacidad, quiero que la luz entre, pero que no lo entre muy fuerte, y es un criterio. Entonces se vale yo mirar 4 o 5 ejemplos de arquitectura donde los arquitectos con diferentes argumentos y maneras de desarrollar el espacio hayan logrado también opacidades, no para copiar la forma, sino para copiar el criterio por medio del cual él logró la opacidad. Este logró la opacidad a partir de 2 cuerpos, uno más separado y uno más pegado, y la luz se queda atrapada entre los dos,
Ya, yo tengo que hacer este igualito a este, no, pero ya aprendí que si pongo una doble piel, atrapo la luz en la mitad y logro la opacidad al otro lado. Y eso lo puedo aplicar en el ejercicio. Ahora, ¿dónde está la aportación más grande de ustedes en función de su mismo proyecto? Es entender el ritmo por medio del cual yo compongo la fachada. O sea, yo tengo 5 elementos grandotes o 50 elementos chiquiticos. ¿Y eso qué sensación me produce? ¿Cómo quiebro yo el sol? Cuando yo miro, por ejemplo, el edificio La Ceiba, ¿cierto? Que son un montón de cuadros de concreto que se salen. Yo no sé si ustedes algún día han entrado a ese edificio, pero es maravillosa la temperatura interna de ese edificio y ese el efecto climático que produce la fachada, ¿sí? Y asimismo, los buenos ejercicios de arquitectura, uno los lee y hay un sentido en la proporción y en el ritmo de las fachadas que lo que hacen es que le ayudan al proyecto completo a dotarlo de unidad. Hay muchos proyectos que por la distribución de las unidades generan los espacios que posiblemente son espacios comunes, interiores y construidos, una protección de esos costos. Y aparece en la fachada como unas perforaciones, pero yo hay muchos lo veo como un resultado, no como una insinuación, una intención insinuada del proyecto. Eso quiero que lo revisen muy bien, pero no para que lo cambien en este momento, sino para que piensen si esos espacios comunes de la habitabilidad de ese conjunto se convierten también en oportunidades del proyecto en su lenguaje y del espacio comunitario. Es casi una continuidad del espacio comunitario que hay en la superficie de un patio o un interior. Es un espacio que permite el encuentro. Entonces, esos escenarios, por ejemplo, caracterizan el proyecto, pero además deben permitir el atravesamiento visual. Si se permite el atravesamiento visual, uno debe enfocarlos y ubicarlos donde debería o está buscando o tiene intenciones dentro del proyecto. Ahora, una pistica, simplemente una pista. En la residencia, o sea, los módulos de residencia, ojalá uno le permitiera al usuario cierta versatilidad, que pueda abrir, que pueda cerrar, que pues cierta versatilidad. Mientras que hay otros espacios, por decir alguna capilla, un auditorio, una sala de música, que casi que tienen un guión predeterminado, a diferencia de las viviendas donde suceden un montón de microactividades. Uno hace un montón de cosas que ninguna tiene que ser relevante. En cambio, una capilla son poquitas cosas, pero siempre es relevante. Entonces ahí es donde uno ve, por ejemplo, que Le Corbusier en Ronchamp, ¿cierto? Uno ve el tratamiento de la luz, de los vanos en Ronchamp, y ustedes son, de pronto, una persona muy sollada que le guste mucho bañarse, que tenga una bañera, una inmersión y que le pida a uno un gesto como esos, porque hace de ese hábito simple más que un hábito, un ritual. Entonces, esos espacios que ya son rituales, el comportamiento de las fachadas tiene que ver, es que un comportamiento es de la luz, ¿cierto? Cómo la luz ayuda a esa ritualidad. Entonces, no es lo mismo pensar en la fachada de uno de los tipos espaciales que en el otro. Lo que no quiere decir que yo tenga que aplicarle 2 criterios diferentes a eso, sino que un criterio, y ese es de eso que trata el ejercicio, son 3 criterios para aplicárselo a todo el proyecto, comprendiendo que yo tengo 3 unidades espaciales distintas y que ese criterio en las 3 unidades espaciales distintas tendrá que sufrir variaciones, ¿cierto? Entonces, el propio Abraham un poco les enunciaba eso, son unas relaciones claras. El encuentro de la fachada con el piso, el encuentro de la fachada con el techo, el encuentro de la fachada con el vecino, el encuentro de la fachada con la fachada, o sea, la esquina. Esos son puntos donde yo me permito definir realmente el elemento. Es decir, si este elemento, por decir algo, yo digo que tengo unos elementos de concreto que quiebran el sol, los tengo aquí. Y cuando llego a este punto, ¿qué pasa con esto? O sea, que el de la esquina es distinto, o el criterio no me aplica para todo. O sea, ahí es donde me hago las preguntas, ¿cierto? Precisamente donde se encuentra este plano con este, donde se encuentra este plano con este, donde se encuentra este plano con este, donde se encuentra mi edificio con el otro edificio, ¿cierto? Ahí es donde casi que por comparación el elemento me hace la pregunta, ¿sí? Ahí aplica igual, o qué es lo que sucede, ¿cierto? Entonces, realmente es un ejercicio, es un laboratorio, ¿cierto? Es un laboratorio sobre el proyecto que ya ustedes están desarrollando. Sí. Y como tienen ustedes, claro, nosotros no vamos a tener una entrega final, tenemos muchas entregas y el proceso va a tener
Mientras más ustedes tengan claro cómo se toman decisiones en un proyecto, ese es el objetivo. O sea, para nosotros es más importante el proceso. Yo quiero denunciar eso porque realmente lo que pretendemos con la entrega final de asignaturas no es final de este proyecto podría seguir y seguir y seguir. ¿Sí? Entonces, para nosotros es tan importante como esa entrega final es el proceso. Ustedes muestran el proceso en un portafolio gratuito. Nosotros pretenderíamos que fuera físico. No es como la necesidad, pero en la muestra que vamos a tener de la entrega final de este ejercicio con los colegas de los otros líderes de proyecto, que lo que nos interesa es que ustedes muestren todos los procesos que tuvieron, cómo buscaron 2 y 3 alternativas, ¿sí? Buscaron en cada entrega alternativas para tomar una decisión coherente con lo que están planteando, porque no hay una sola alternativa, hay decisiones, pero las soluciones no son una sola, hay decisiones que hay que tomar como profesionales de son importantes y tener estrategias para tener determinaciones de cada una de las estrategias, y ahí es lo que nos interesa como esto. Para nosotros es muy importante el portafolio de todo este proceso. O sea, mínimamente que cojan, si yo trabajé todo el semestre en medios pliegos, por decir algo, entonces cojo todos esos medios pliegos, los junto y los legajo y los pongo al lado de la entrega, ¿cierto? Entonces, para que tengan tiempo de hacer eso, no van a entregar el jueves, sino que van a entregar el viernes. Y el portafolio no puede ser como uno tomarle foto al proceso. También, Y por eso yo dije, sería más, por eso dije mínimamente escoger las entregas, ordenarlas, legajarlas en un folder y ponerlas en la entrega, mínimamente. Y ahí para adelante. Buena decisión, ¿cierto? Es que tú dices, muy buena. Y ahí para adelante, con sí. sobrecitos, ahí y usted va viendo todo el proceso. Lo que quisiera más que tomar una foto y me metieran en los sobres, como llaman estos que son transparentes en el sentido, uno los trabaja en fotos. Sí, folder. No sé cómo llaman las bolsitas. ¿Cómo llaman las Sí. Entonces, mínimamente, cogerlos en físico y legajarlos y ponerlos a la entrega. El ideal es que le tomaran fotografía de todo eso y tuviera un portafolio en formato de portafolio, ¿cierto? Que uno para cargar lo pueda leer. Pero entendemos que posiblemente a muchos no les dé tiempo de hacer eso. Entonces, mínimamente, pues empaquetar todas sus entregas y ponerlas allá al lado. Porque si no solamente a nosotros, sino a ustedes, cualquier arquitecto que entre va a reclamar, él mismo a la arquitectura le va a reclamar ciertos desarrollos de algunos elementos que no los hicimos porque no era tampoco el interés del semestre. O sea, nosotros no estamos haciendo un edificio propiamente, sino que estamos haciendo una sucesión de laboratorios donde creemos, le hemos apostado a eso y además estamos muy satisfechos con el nivel de aprendizaje. O sea, el estudiante que eran ustedes, cada uno de ustedes, hace 4 meses cuando entraron aquí a este curso, al estudiante que son hoy, pues vemos en ustedes ya muchas diferencias y vemos muchos aprendizajes y sobre todo mucha comprensión de lo que hemos tratado de hacer énfasis, y es cómo construir unidades de habitación y cómo relacionarlas en un sistema ordenado. Básicamente eso que tratamos en el taller. Entonces, queremos que el que entre al taller comprenda también eso y que pueda entonces verificar en sus procesos todo ese ejercicio de experimentación y de aprendizaje, que es lo que a nosotros nos parece valioso realmente la experiencia. 2 asuntos, pues para complementar con lo que ustedes estaban señalando. El ejercicio de la fachada, eso es indispensable hacerlo a mano. Sí. Indispensable. ¿Cómo lo hacíamos en nuestra época? Pues todavía lo hago así, pero en el AutoCAD. Uno pone la planta, proyecta la línea, sabe dónde van las losas y empieza a ver eso, qué tectónica va a tener, qué material va a tener, qué profundidades va a tener. Para que no les pase, pues nos hemos venido diciendo varias veces, es que hoy las unidades se ven así porque están en diferentes colores, pero cuando eso tiene una sola fachada, ese corte no existe, porque es el mismo plano. Entonces va a tener un cambio. Como esos salones, en la hay un salón, allá hay otro, allá hay otro. Y usted se para fuera del edificio y se ve las ventanas corridas completas. Las ventanas corridas completas de un solo cuerpo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es esa idea con respecto a la fachada? Como ustedes son 2, entonces que uno haga una, que otro haga otra y hacen otra entre los 2.
pues sería como la idea para el día de mañana, para que sí sepan, bueno, venga, ¿dónde está el meollo del asunto? Justo en el borde. Entonces, todas las ventanas vienen al ras del volumen, o las ventanas se retrasan un poco, o hay balcones, o hay cuerpos volados, la ya lo puso allá. O sea, elementos que entran y que salen dentro de la entonces, eso son decisiones que, o sea, ya la pregunta ahora es, ¿qué va a expresar ese edificio que yo estoy haciendo? Si yo tengo una losa aquí y tengo otra losa aquí, y yo pongo por delante de las losas un cuerpo de fachada, esta sensación es de mayor pesadez que si yo tengo una losa aquí y la fachada está por dentro de las losas y las losas se ven, ¿cierto? Son sensaciones que se generan con una o con otra decisión. Esa es la decisión que ustedes tienen que tomar ahora, ¿cierto? Y el cerramiento es un vidrio o es un muro, o son vidrios y son muros, o son losas y son columnas, o tiene silla, o es una persiana de techo a piso. Eso, pues el vidrio llega hasta el piso. O sea, son esas mismas decisiones que hay que tomar para poder saber. Pues simplemente se los puse allá, y los vanos, donde mismo y las relaciones que eso genera y que sí se debe ver en la maqueta, y que es importante que lo hagamos, porque ahorita que estábamos pensando en la entrega final, si ustedes no tienen eso, se les imposibilita hacer la maqueta en sí. O sea, si ustedes ya no tienen pensado que es transparente y desde afuera el video, no la pueden hacer, es así de simple. Oiga, venga, ¿y en qué momento nosotros nos embalamos para poder saber? O sea, el que no haga juiciosamente el laboratorio de hoy, sí, va a estar súper embalado aquí, pasado mañana. Pues para eso vamos a tener el día de mañana, listo. Y entonces es, pues porque ya estamos mirando esa es la entrega final. Entonces, resolvemos eso mañana y con eso nos vamos ya para la entrega del viernes 13. Fantástica, ¿no? Normalmente la entrega es el jueves. Sí, pues originalmente pues. Esa es decir, ustedes son los únicos beneficiados por... Viernes 3, entrega final, sábado 14, partido de Colombia del Mundial, domingo 15 elecciones. Esto es sí, es el fin del mundo, literalmente. Entonces, bueno, para que ustedes sepan, pues, entonces, a esta hora, listo, entonces venga, entendido lo de la fachada, tienen dos comentarios para no dilatar. Entonces, viernes, a mano. 8 de la mañana. Y para el tema de la entrega, vamos a pedir algo, nosotros estamos ahí, estamos cumpliendo una indicación de la escuela de arquitectura. Como siempre, entonces, pues. vamos a ser muy precisos en esto. Nosotros vamos a recibir a las 8 de la mañana, no a las 10, ni a las 11, ni a las 12, es a las 8. O sea, a las 8 de la mañana ustedes no deben estar acá, es decir, siempre a las 8. A las 8 de la mañana ustedes deben estar en la cafetería. Ya no deben estar mucho esperando a que... Virtualmente nosotros vinimos a las 2 de la tarde el jueves y le dimos tiempo para que terminaran esa exposición para el jueves a las 8. Entonces le vamos a explicar la entrega. ¿Listo? Antes de eso, ¿hay preguntas en relación al planteamiento del laboratorio que es para mañana? Sí. Si hay proyectos que pues el día de hoy sufrieron una serie de cambios, para mañana tiene que estar pues muy avanzado, pues uno no lo intenta. Es que ese ejercicio debe haber sido paralelo. Sí, lo intenta. Pues, entonces, ¿qué pasa? No es que esté listo. La respuesta es gracias por el tiempo a dormir. Y sobre todo es que usted, como dijimos antes, que no es nada acabado, es que es comprender esos puntos de contacto, esa condición de superficie con el proyecto mismo, y es lo que no ha pasado. Eso es determinar un criterio, y ese criterio rítmicamente cómo se va a comportar en el edificio, básicamente. Voy a decir una cosa pues que les puede resultar perjudicial, pero cuando uno está haciendo la fachada, de pronto se da cuenta que ese volumen vidriado que uno tiene por allá en el primer piso está sostenido sobre el vidrio, ¿no es cierto? Que de pronto la estructura hace parte del ritmo de la fachada. Entonces que de pronto eso necesita ciertos elementos para poder que eso sí se los tenga para poner las cosas que están por allá. Ahorita, por ejemplo, había una discusión con un grupo que yo les pregunté, ¿y cómo es la puerta? Me miraban como si yo fuera un nazi. Y ¿por qué poner puerta? Le dije, poner puerta, ¿sí? Y la puerta es objeto de diseño. Este es el momento donde tengo que pensar, ¿dónde está el dominio de este espacio? Entonces, por decir algo, en ese caso específico, tenían 2 talleres en el primer piso. Usted puede tener una puerta que cuando llega el funcionario de los talleres del primer piso, que ejerce dominio y control sobre el patio, él llega y abre esa puerta. Y mientras que los talleres estén abiertos, esa puerta puede estar abierta siempre.
pero ese personaje se va, cierra la puerta y el que llega a las unidades de vivienda, que está por ejemplo encima de los talleres, en ese caso preciso, llega y abre su llave, ¿cierto? Y entonces les hacía la pregunta, y llega a un domicilio, ¿a dónde se para el domicilio? ¿A dónde timbra? ¿A quién le pregunta para dónde va? O sea, esa es la cotidianidad del espacio, pero mire, una pregunta tan sencilla como ¿dónde está la puerta? Y si son 10 puertas, hay 10 porteros. O uno tiene que tener un llavero así gordo con 10 llaves para poder vivir allá. ¿Cómo es eso? ¿Cierto? Los que abren todo un plano completo y entregan un patio del espacio público. A toda hora, siempre y todos los días yo puedo entrar y salir de ahí. ¿O cómo es el sistema de control? O sea, no nos tiene que dar miedo. Hay puertas y hay rejas bonitas y se pueden diseñar. O sea, no nos puede dar miedo eso. Yo el ejemplo lo ponía ahorita. Es mejor un árbol que un carro, pero en las ciudades hay más carros que árboles. Y hay que tener espacio para los carros. Espacio para los árboles. Eso ahorita en los árboles que me olvidó. Los árboles tienen presencia, ¿cierto? Lógicamente usted no está cortando el árbol, no corta el tronco, pero sí proyecte la copa del árbol, la fachada, qué pasa con la fachada, qué es lo que está mirando ahí. Eso es importante, el cuerpo tiene presencia en el espacio. Es como esto que, qué diferente fuera este salón donde ese solazo le estuviera pegando a las celosías. Mire cómo le pega el sol a los árboles. Y de alguna manera el paisaje de ese salón se extiende a través de esos árboles. Entonces no es, también un ejemplo de los que estamos viendo ahorita, un conjunto para artistas, escultores, pintores y el árbol y el patio, una plasta ahí verde con un árbol en la mitad. O sea, ¿cómo estamos pensando el espacio? ¿Cómo es el patio de unos artistas? ¿Cómo es el patio de unos artistas? ¿Tiene árbol el patio de unos artistas? ¿Tiene árboles el patio de unos artistas? ¿Tiene un bambú contra una esquina? ¿Cómo es el patio de los artistas? Si es el caso de los artistas o el caso de los que están hay unos patios muy particulares, muy largos contra un medianero. Entonces, ¿qué pasa en ese borde? O sea, hay que pensar todo integralmente. La superficie es un medianero. ¿Cómo le incorpora el patio? Es el plano vertical con el plano horizontal. ¿Qué se forma ahí? Y si en ese primer piso hay niños y viejitos, hay viejitos, hay niños en la mañana, viejitos en las tardes, jóvenes en la noche. Entonces, ¿qué sucede ahí? Eso tiene una vaca, tiene una fuente, tiene un árbol, un jardín colgante, un muro de escalada contra el medianero. ¿Cómo es ese espacio? Hay que imaginarse, ahorita les decía, hay que volverse viejito y caminarlo, hay que volverse mensajero y llevar el pedido, hay que imaginarse realmente la habitación de ese espacio para poder disponer una vaca, una puerta, una terraza, un jardín colgante, un árbol. Si no, la conferencia de Montex mostró unas imágenes en detalle de la avenida de Marsella y hay un espacito en los corredores que es una cajita que sale un poco, sobresale del corredor y es para que el lechero dé la leche. Es decir, hay un asunto, hay dos puntos, la de entrada y salida de la casa y la entrada de la leche. O sea, como un asunto de lo vital que es tan básico, pero hablaste de los mensajeros, hablaste de la persona que cotidianamente va a tener un contacto con el lugar. Eso es muy importante. Preguntas, no hay más preguntas ni inquietudes relacionadas. Bueno, entonces, aquí estaríamos con la lista de mercado y siempre nos vamos a referir a qué debe expresar cada uno de esos productos, por decirlo de alguna manera, de entrega. El primero es la maqueta 1 en 200, volumétrica, absolutamente volumétrica, ¿cierto? Para poder utilizar y comprender y permitirle a los que vengan que comprendan lo que entendimos nosotros, todos nosotros. Y es la relación del lote dentro de la estructura morfológica, que a eso le hemos cascado bastante. Entonces, ahí debe expresarse con evidencia la decisión que yo tomo frente al paramento, frente a la esquina, frente al medianero, frente a la altura, frente al patio. ¿Y cómo lo expreso? Con una maqueta absolutamente volumétrica donde los colores expresan las tres unidades que tengo. Entonces eso debe expresar los sistemas de agrupación, circulación, estancias y unidades, pues como ese todo en función de la unidad morfológica, absolutamente volumétrica. O sea, no hay ventanas, no hay absolutamente nada. En contraposición de la maqueta 1 en 100, que es detallada, ¿cierto? Detallada quiere decir que esa no tiene colores, sino que es monocromática, sino monotónica, ¿cierto? Yo puedo tener tonos
de blancos, por decir algo, pero no voy a hacer payasar esa maqueta de 1000 cosas, no. Vas a tener una maqueta chiquita donde con 3 tonos de colores muestro los 3 sistemas de unidad, de pronto incluso le meto un 4º tono de color para mostrar el sistema de circulaciones y estancias colectivas y demás, y listo. Y entonces me doy la pela a tratar de hacer una maqueta que es monocromática o monotonal, 1 en 100, monotonal, donde ya eso debe lograr cargarse con ese ejercicio de fachada que vamos a hacer de hoy a mañana. Debe expresar el sentido del conjunto, el lenguaje del proyecto como unidad. Eso debo yo lograr con esa maqueta 1 en 100. Ahí hay que expresar, si yo tengo una terraza, entonces ¿qué? El muro, o sea, la fachada sube y hace sillar en la terraza. La fachada llega al borde de losa y entonces lo que tengo es una baranda. La fachada llega al borde de losa y lo que yo tengo es un sillar en vidrio, ¿cierto? O sea, miren que son decisiones que ya 1 en 100 las tengo que tomar. Una plancha de memoria que debe hablar de los 3 momentos que han trasegado en el ejercicio, ¿cierto? Debe expresar las comprensiones disciplinadas, o sea, lo que ustedes han entendido cuando les hablamos de eso, que se agrupa aquí ¿qué han entendido y cuáles son los esquemitas que expresan esas comprensiones de ustedes y sus apuestas proyectuales? ¿Por qué tomaron, casi todos ya tienen esos dibujos, por qué tomaron tales o cuáles decisiones? ¿Por qué decidí yo contener la esquina o fugarla? ¿Por qué decidí yo horadar la esquina o bajar la arista? ¿Por qué decidí yo separarme del medianero o pegarme? ¿Por qué decidí yo que este lado es más alto, que este lado es más bajito? ¿O que este lado se da contra el sol y este no? O sea, esas decisiones en esquemas las debo contar en esa memoria. O sea, aquí no hay mucho que explicar, realmente sobre eso hemos trabajado mucho y creo que ustedes ya tienen claro qué es lo que debe expresar la memoria y básicamente es un tema de por qué y cuáles son las decisiones que tomo. Y bueno, esos 3 cuadritos son, yo hice estas 4 o 50 vainas y al final me quedé con esta, la que quedó, la del proyecto final. Recuerdo, al final quedó esta, después de que yo divagué, entendí. O sea, ¿a dónde me llevó este proceso? De acuerdo. ¿Cierto? Cuarto, la planimetría. Plantas, fachadas y secciones, 1 en 1000. 1 en 100. La planta de localización, 1 en 1000, 1 en 500, ustedes decidirán, 1 en 350, pero es en ese umbral, donde yo vea ya la manzana, por lo menos con las manzanitas alrededor, el contexto urbano inmediato. Y eso debe expresar por medio del lenguaje arquitectónico, muy importante es, o sea, las puertas tienen que ser dibujadas como puertas, las ventanas como ventanas, los voladizos como voladizos, ¿cierto? El voladizo es una línea punteada que lleva una flechita y dice proyección de, balcón, no sé qué, proyección de tal otra cosa, para uno entender que está ahí. Lo que es verde, pues yo tengo que entender que es un elemento verde, no tiene que ser pues, un verde ahí, yo puedo tener un juego de tonos, ¿cierto? Pero Juego de en los tonos. tiempos también mostramos lo verde, lo blando, o solo la maqueta. No, hagamos la maqueta volumétrica, sí. La 200. Absolutamente sí. Sí, básicamente lo que voy a mostrar a 200 es los 3 colores que expresan las 3 tipologías y un color para la circulación. O sea que cualquiera la lea y entienda, ve, esto es el mismo tipo, este y este es el mismo tipo, este es el mismo tipo y este es el sistema de circulaciones. ¿Listo? En las plantas, fachadas y secciones 1 en 100 se debe lograr expresar por medio del lenguaje arquitectónico la técnica de funcionamiento espacial, o sea, los ritmos de los elementos, los cuerpos volados, las escaleras. O sea, que las escaleras siempre tienen flecha ascendente. Siempre la flecha marca para donde la escalera sube y se enumeran los peldaños ascendentes desde el peldaño más bajo hasta el peldaño más alto. Cuando yo quiero dibujar la escalera, estoy en el piso superior, simplemente la dibujo clarita, ¿cierto? Y entonces, por código arquitectónico, yo la leo clarita y yo no busco ahí la numeración ni el sentido de la escalera, sino que de una me voy a la planta anterior. O sea, como arquitecto yo miro esto y de una me voy a la planta anterior, miro la escalera, entiendo que sí la estoy tomando como es y me devuelvo otra vez a mirar esa planta. Entonces, las escaleras subiendo
tienen flecha, están enumeradas y se les dibujan todos sus elementos, o sea, su pasamanos, se le dibuja el pasamanos. La numeración continua desde la primera hasta la última. La línea de corte, o sea, por donde ya se va a empezar a ver la escalera proyectada. Y ahí en adelante los peldaños ya quedan proyectados, ¿cierto? Si es una escalera de peldaños sueltos, se dibuja diferente que una escalera compacta, ¿cierto? O sea, debo pensar cuál es la escalera que estoy dibujando en este caso. Muchos tienen escaleras con las flechas para abajo. Muchos, casi todos, tienen escaleras sin numeración. Eso dificulta la lectura de los planos, ¿cierto? Lo mismo las puertas, las ventanas, las cocinas, las neveras con puerta. Para que se den cuenta cuando uno pone la nevera en la mitad del espacio, pues, y la abre uno y le parte la nariz al que viene caminando. O sea, es la técnica ya del dibujo arquitectónico la que debe lograr expresar, en este caso, el funcionamiento espacial. Bueno, ¿qué significa, chicos? Que ese punto 4 es el ejercicio de dibujo arquitectónico. Es decir, ¿qué tiene que ver traer ese dibujo? Y vean que esa es la razón de que maqueta y planos estén en la misma escala, no es frecuente que uno haga ese ejercicio. Significa eso, que para el día más o menos martes ustedes tienen que tener los planos listos. Chicos, les estoy diciendo seriamente eso, para el día martes los planos tienen que estar listos, de otra manera a usted no les va a dar. O sea, el que esté el martes a las 5 de la mañana y no llaman a tener los planos. Está embalado porque le falta hacer la memoria y le falta hacer 2 maquetas. Y esa maqueta, uno entiende si es importante que, por eso dicen primero los dibujos, es decir, primero se dibuja y luego se construye. En este caso ustedes van a construir una maqueta. ¿Listo? Todo lo que yo resuelva en dibujos, luego en la maqueta se me hará mucho más fácil. Eso es también para que le pongan un poco de temporalidad a que mañana es viernes, sábado, domingo, o sea que tengo 4 días para hacer los planos. ¿Listo? Tengo 4 días para hacer los planos. De otra manera, no me va a dar. No me va a dar. ¿Listo? Es un montón de tiempo, son 92 horas por los profesores. Pues el sábado no puedo. No. ¿El sábado? Toda la ¿Tienen clases? Sí. Y un trabajo. Y trabajo. Final. Clase de trabajo y parcial. Y parcial. No, puede entregar después, ¿no? No, pero. Tienen organizados, tienen 8 también. Bueno, venga, ¿qué es lo fundamental? Así, recuerden ¿Qué parcial de qué? Devuélvanse lo que aprendimos en el primer ejercicio, donde hicimos plantas detalladas, secciones detalladas. El espacio, sobre todo, muchachos, se mira en sección, sobre todo en sección. Los dibujos tienen que tener profundidad, sombras para poder saber qué está adelante, qué está atrás. Debe tener losas de tamaños diferentes a las columnas y muros, ¿de acuerdo? Porque las columnas son varias y las losas es una sola, entonces las losas tienen que ser más gruesas, ¿de acuerdo? Vean el tamaño de esa viga y vean el tamaño de esa columna. No miren para allá porque entonces no me sale, ¿listo? Pero es que esa viga es inmensa. Pero si tiene la profundidad de la viga. La profundidad de la viga. La losa, porque esa columna se me parte la